Bueno, amados, quiero que por favor me acompañen en la palabra al libro de Filemón, que lo empezamos a ver la semana pasada. ¿Recuerdan, amados, que vimos esa preciosa carta del apóstol Pablo a Filemón? Está una hojita antes del libro de Hebreos, así que no es una carta que se predique muy comúnmente, tiene mucho contenido. Y damos gracias al Señor por la palabra. Y quiero que por favor me acompañen en el día de hoy a dos versículos claves, que son el versículo 15 y el versículo 16. Recordemos que Filemón es una sola carta, 25 versículos. Prácticamente es un solo capítulo, la carta es un solo capítulo. Entonces vamos a mirar el versículo 15 y el versículo 16, a leerlo, y dice así la palabra del Señor: porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieseis para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Amén y amén. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu bendita y santa palabra. Gracias porque ella nos instruye, nos enseña, nos edifica, nos redarguye, nos anima, Señor. Gracias por la enseñanza que tú traes a nosotros a través de esta porción, Señor. Y te pedimos, Padre, que quede sembrada en el corazón de nosotros, de tus hijos, Señor, para que podamos poner por obra tu palabra, el Evangelio. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Muy bien, amados. La semana pasada recordemos que estuvimos viendo la primera parte de esta preciosa carta, una carta que es corta y es una carta muy personal de parte del apóstol Pablo a su amigo y colaborador del Evangelio, Filemón. Y vemos que el tema central de esta carta es el perdón y las buenas relaciones interpersonales. Nos encontramos en esta carta con un tremendo ejemplo, y un ejemplo de cómo la gracia de Dios puede reconciliar una relación rota, una relación fracturada, y cómo el Señor a través de la palabra restaura la vida de la persona que ofendió. ¿Ya? Hablamos precisamente la semana pasada de Onésimo. Habíamos visto que hay en esta carta, la leímos completamente la semana pasada, y hay tres personajes bien importantes aquí. Uno es el apóstol Pablo, que está encarcelado, está en encarcelamiento domiciliario en ese momento. Está Filemón, que es la persona que fue agraviada, y está Onésimo. Onésimo era esclavo de Filemón y quien tomó quizás algunas pertenencias de Filemón y huyó hacia Roma y se encontró con el apóstol Pablo. Pablo, inicialmente, el apóstol Pablo le había enseñado la palabra a Filemón. Le había enseñado la palabra anteriormente a Filemón. Y ahora, cuando recibe a Onésimo, creo que necesitan ayuda allí. Ok. Cuando recibe a Onésimo, obviamente cuando la agresión de parte de Onésimo hacia Filemón sucede, Onésimo no era creyente, todavía no conocía el Evangelio, pero damos gracias al Señor que pudo llegar hasta donde estaba Pablo por esas coincidencias divinas del Señor, ¿no? Puede llegar y escuchar la palabra del Señor, y Onésimo es transformado. Onésimo, aparte de que era un rebelde, digámoslo así, porque huyó, ¿cierto?, y conoce el Evangelio, volviéndose una persona útil, de gran valor en la fe y de mucho aprecio para el Evangelio. Y no debería sorprendernos, ¿cierto?, lo que hace el Evangelio en la vida de las personas, porque cuando recibimos de la palabra del Señor,
cuando recibimos de la palabra del Señor, lo que causa el Evangelio en cada uno de nosotros es una transformación en nosotros. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 1:16 dice: porque el Evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Es poder de Dios. ¿Por qué? Porque es como una dinamita que entra en nosotros, en nuestro ser, lo atesoramos en nuestro corazón, en nuestra mente baja al corazón y nuestra vida es transformada. Igualmente puede transformar la vida de los que están alrededor. Amén. Entonces vamos a ver ahora el rol que cumple el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, vimos inicialmente que ya había compartido el Evangelio con Filemón. Ya había compartido el Evangelio, ya se lo compartió también a Onésimo. ¿Y qué hace el apóstol Pablo? Se lo entrega de vuelta a Filemón. ¿Recuerdan eso? Recuerda que lo vimos la semana pasada. Entonces el apóstol Pablo lo que hace aquí es una función de pacificador, una función de conciliar, una función de mediar, una función de unir dos personas que tienen una relación fracturada. ¿Ya? Entonces ustedes me dirán: bueno, pastora, ¿y ahora qué es un pacificador? ¿Qué es un mediador? ¿Qué es un conciliador? Bueno, esos somos los hijos de Dios. Un pacificador es una persona que proclama el Evangelio. Eso es un pacificador. Y ustedes dirán: ¿qué tiene que ver la relación con que un pacificador tenga que ver con el Evangelio? Amados, hay algo bien importante, y es que generalmente las personas, los seres humanos, pensamos que el problema de nosotros es un problema horizontal. ¿Qué es un problema horizontal? Pensamos que el problema de nosotros es así, que es un problema que tenemos con las personas, y no es un problema con las personas, es un problema de origen vertical. ¿Qué es un problema de origen vertical? Que no tenemos una buena comunicación y no hemos entendido el Evangelio. Cuando nosotros conocemos el Evangelio, nosotros nos unimos con el Señor. Nosotros mediamos con el Señor, o sea, volvemos a la relación con el Señor, y cuando nosotros tenemos paz con Dios, podemos tener paz con los hombres. Por eso nosotros pensamos que mi problema es con fulano, sutano y perencejo. No, mi problema es que no tengo una buena relación con el Señor. Cuando yo aprenda a tener una buena relación con el Señor, puedo tener una buena relación con todos los hombres. Ahí está. Entonces, ¿qué hace el apóstol Pablo? El apóstol Pablo lo que hace con Onésimo es enseñarle el Evangelio. Y cuando le enseña, después de que le enseña el Evangelio, lo entrega de vuelta a Filemón. Entonces, lo mismo que hizo el apóstol Pablo fue lo que hizo, obviamente, él está actuando de acuerdo a como el Señor Jesucristo nos lo enseñó a nosotros. Nuestro Señor Jesucristo, cuando vino, Él no vino con una banda musical, ¿no? Él no vino con el micrófono cantando alabanzas, ni vino con la batería, ni el piano, ni vino con el cafecito. Él solamente caminaba por las calles de Galilea, y en Marcos 1:15 nos dice: el tiempo se ha cumplido. Eso era lo que el Señor proclamaba. El tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y ¿qué? Y creed en el Evangelio. Eso fue lo que proclamó el Señor, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Para qué? Para reconciliar con el Señor. Para reconciliar con el Señor, porque el Señor nos dejó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Y en 2 de Corintios, me acompañan por favor, 2 de Corintios 5, 18 al 20. 2 de Corintios 5, 18 al 20. Cuando lo tengan, por favor me dicen amén. ¿Lo tienes, Víctor? ¿Lo puedes compartir, por favor?
Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. 19. Sí, 19 y 20. Que Dios estaba en Cristo reconciliado consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo reconciliarnos con Dios. Amén. Entonces tenemos todos el ministerio de la reconciliación. Pablo como mediador, como pacificador, él asume este rol también con responsabilidad y con mucho gozo. ¿Cuántos tienen aquí gozo de compartir la palabra del Señor? Amén. Todos tenemos que tener ese gozo, eso que nos impulsa a decirle a todas las personas que se atraviesen por el lado de nosotros, por lo menos el Señor le bendiga. Que sepan que somos cristianos, amados, y que nosotros somos portadores de bendición, portadores de las buenas nuevas. Amén. Entonces, cuando nosotros tenemos ese compromiso con el Señor, cuando nosotros asumimos el Evangelio con responsabilidad y con gozo, a nosotros nadie, absolutamente nadie nos puede callar. Nadie nos puede decir, usted no puede proclamar la palabra del Señor. Mire, hay algo que se ha surgido, ¿no? Mayormente en las empresas, ¿no? Le dicen a uno, usted aquí no puede hablar de eso, usted tiene que respetar la mentalidad de cada uno, su fe, usted no puede compartir aquí nada porque, ¿no? Generalmente está pasando inclusive eso en las empresas, ¿no? No sé si, creo que la mayoría aquí me comprenden lo que les estoy diciendo, ¿no? Entonces, abiertamente no podemos hablar del Señor, pero el Señor siempre nos da las estrategias y nosotros siempre tenemos que estar así, atentos a ese momento donde el Señor nos da la oportunidad de poder hablar de Él. Y les voy a dar un ejemplo. Hace días estaba yo colocando unas aguas en un cajón, me tuve que colocar unas aguas y cogí, solamente me doblé, coloqué una toallita que tengo yo ahí, me doblé y empecé a llenar ese cajón de botellas de agua. Va entrando el dueño de la compañía y me dice, hola, ¿y usted por qué está así como arrodillada? Y le digo yo, estoy orando. Él vio que yo estaba colocando unas botellas de agua, pero yo le dije, no, estoy orando. Y me dice, ¿estás orando? Y le dije, sí, estoy orando, pidiéndole a Dios por usted y por la empresa. Entonces, es la oportunidad que el Señor nos da, ese momento. ¿Me puedo callar? No, no me puedo callar. Y me puedo señalar porque dije algo, ¿no? Me preguntó que yo qué estaba haciendo ahí, pues yo le contesté, ¿no? Entonces son los momentos que el Señor nos da para que estemos atentos y podamos compartir la palabra del Señor, y tenemos que hacerlo en todo tiempo y en todo momento. Un pacificador, amado, es un hijo de Dios, y eso somos nosotros, somos un hijo de Dios. Mateo 5:9 nos dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Amados, cuando nosotros compartimos el Evangelio, estamos llevando esas buenas nuevas de salvación a cada persona. Estamos haciendo lo que el Señor nos pidió que hiciéramos, la gran comisión, instaurar el reino de Dios y su justicia en el corazón de cada hombre. Y se acaban los problemas. Easy like that. Es fácil. Es recibir con amor, atesorar en nuestro corazón la palabra del Señor y pedirle al Espíritu Santo que transforme nuestras vidas. Que sea el Espíritu Santo de Dios el que tome control de nosotros y que nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras creencias salgan de nosotros y que solamente sea el gobierno de Dios obrando en nuestras vidas. Amén. Entonces ahora vamos a ver a Filemón. Filemón, Pablo se dirige a Filemón, a quien con anterioridad, como dijimos, ya lo había instruido en el Evangelio. Y veamos cuál es la actitud de Filemón ante la situación. Estamos hablando de 3 creyentes. Estamos hablando de Pablo como apóstol, de Filemón, que era
un hombre acaudalado y quien congregaba a la iglesia de Colosas en su casa. Era una persona que ya conocía el Evangelio y le está enviando de vuelta a Onésimo, aquel que le había tomado pertenencias, lo instruye en el Evangelio y lo lleva de vuelta, a Filemón. Entonces, miremos los versículos 4 y 7 de la carta de Filemón. Es un elogio, estos versículos son un elogio que hace el apóstol Pablo a Filemón. Y mire lo que le dice: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Responsabilidad de todo cristiano, amados, orar los unos por los otros. Orar los unos por los otros. No espere que le digan, ore por mí, o es que tengo tal necesidad. No, cuando estemos en casa, donde estemos orando, pidámosle al Señor: Señor, tráeme a memoria alguno de mis hermanos, o en mi corazón está orar por tal persona. No necesariamente tiene que estar pasando por una situación, ni tenemos que saberle la vida, pero sí nosotros como cristianos es nuestra responsabilidad el orar unos por otros. Amén. Entonces dice: haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la partición de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Mire ese elogio que le manda Pablo a Filemón. Le está diciendo: he escuchado que tienes gran amor por los hermanos. He escuchado que reconfortas el corazón de los santos, de los hermanos que están en tu casa. Le está haciendo un reconocimiento de la labor que le está haciendo. Quizás Filemón no sea un diácono, quizás Filemón no era el director de la alabanza, quizás Filemón no era el profesor de la escuela dominical, ni el que recibía a los hermanos, pero Filemón reconfortaba a los hermanos en la fe. Quizás veía a alguno decaído y iba y le hablaba. Quizás le compartía una palabra, como lo hacemos nosotros aquí cuando llegamos, iniciamos el servicio, ¿cierto? Y eso conforta los corazones. Y es un ministerio reconocido, obviamente. No necesariamente tenemos que estar siendo protagonistas de algo, sino que tenemos que estar siendo protagonistas ante el Señor, de compartir el amor del Señor a todos nuestros hermanos. Y qué más que animando, qué más que compartiendo una palabra que quizás uno no sabe, ¿no? Hemos tenido testimonios aquí, muchas personas se acercan, comparten una palabra y dicen: esa era la palabra que estaba necesitando para la situación que estoy pasando. Y es así, amados, porque eso es lo que nos manda el Señor, a reconfortarnos los unos con los otros. Entonces, Filemón, según lo que dice aquí el apóstol Pablo, es un hombre de testimonio, es un hombre que da ejemplo y se lo está dando a la propia congregación que está en la casa de él. Y entonces le dice el apóstol Pablo: ahora te voy a pedir un favor. Te voy a pedir un favor, y no lo voy a hacer con la autoridad apostólica que tengo. Voy a acudir a algo más que yo sé que tú tienes, y es tu misericordia. Vamos por favor al versículo 8. Vamos del versículo 8 al 12 y luego pasamos al 16. Dice: Pablo intercede por Onésimo. Versículo 8 al 12 nos dice: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo, ¿para qué? Para mandarte lo que conviene, o sea, para decirle, instruirle qué es lo que debía hacer. Dice: más bien te ruego, ¿por qué? Por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, o sea, a quien le dio a conocer el Evangelio, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es
útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Le está diciendo a Filemón: Filemón, te estoy enviándote de vuelta a aquella persona que te cometió la agresión, y te pido por amor a mí, recíbelo a él como si fuera yo mismo. ¿Usted lo haría? Alguien que le robó a usted sus pertenencias, o quizás se le llevó la esposita, se le llevó el esposito, lo traicionó, lo calumnió, lo hizo que lo sacaran de la empresa, y luego usted lo recibiera, diciéndole Pablo: recíbelo como si fuera yo mismo. Y mire lo que le dice en el versículo 16, es que Pablo fue bien clever. Dice: no ya como esclavo, recíbelo. Y le dice: no ya como esclavo, sino como más que esclavo. ¿Cómo qué? Como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Qué tremendo ese mensaje que le manda el apóstol Pablo, diciéndole: ya no lo recibas, pero no lo veas como un esclavo, míralo como un hermano en la fe. Ya no lo veas como aquel que te hacía los trabajos duros, como aquel que te apoyaba haciendo diferentes tipos de labores, como aquel que se sujetaba a ti laboralmente, sino que lo mires como un hermano en la fe. Le está diciendo: perdona a Onésimo, perdona el agravio que él te hizo. Y es que cuando nosotros perdonamos, amados, nosotros miramos con otros ojos. Ya en nosotros no puede haber esa mirada de rencor, en nosotros no puede haber esa mirada quizás de resentimiento, esa mirada de dolor, esa mirada que si mi mirada fuera, mejor dicho, digámoslo así, 38 largo, ya lo había acabado. No, amados. Tenemos que mirar a nuestro ofensor. Si en nosotros está el Evangelio y hemos sido transformados por el Evangelio, nosotros tenemos que hacer lo que hizo Onésimo, la labor de ir a pedir perdón y la labor de perdonar. De perdonar. Pablo le está diciendo a Filemón: pon por obra lo que has aprendido del Evangelio. Demuestra que realmente has tenido una verdadera conversión. Demuéstralo con tus actos. Y mire que la carta inicialmente, si usted va por ejemplo al versículo 2, esa carta se la manda Pablo a Filemón, pero le está diciendo que y a la amada hermana Apía, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. O sea que a Filemón tenía que obrar de acuerdo como era el Evangelio, porque él tenía que dar testimonio a todos los hermanos que se congregaban en su casa. De lo contrario, amados, era denigrar el Evangelio. De otra manera, era negar que realmente él había recibido al Señor Jesús en su vida. Era negarlo. Nuestro Señor Jesucristo pagó por todos, amados, por aquel que te traicionó, por aquel que te calumnió, por aquel que te mintió, por aquel que te robó las pertenencias, por aquel que te menospreció, por aquel que te abandonó. Por todos, amados, Él pagó por todos, por todos. Y al pagar por todos, estamos siendo llamados a la unidad y a la hermandad. A la hermandad. Y eso se nota cuando recibimos de nuestro Señor Jesucristo ese deseo insaciable de uno querer estar todo el tiempo en las cosas del Señor.
de querer compartir con los hermanos, de abrazarlos, de saber cómo están, que si alguno está pasando por alguna necesidad, por lo menos, si no puedo hacer nada físicamente, por lo menos orar por esa persona. Pero siento el dolor que tiene la otra persona. Y en este caso en particular con Filemón, le está diciendo Pablo, debes recibirlo, ya no como esclavo, sino como un hermano en la fe. ¿Por qué se lo está diciendo? Porque Filemón debe dar testimonio de lo que el Señor hizo en su vida y de lo que él mismo predicaba, de lo que él mismo hacía en su casa con la iglesia. Porque, amados, nosotros somos como cartas leídas. La vida de nosotros, así usted no se la diga a nadie, usted por donde pase, la gente se va a dar cuenta si usted es o no es cristiano. Porque somos cartas leídas en nuestro actuar, en nuestro hablar. La gente se va a dar cuenta si somos o no somos. La gente se va a dar cuenta. Y la palabra del Señor lo dice muy claramente en 2 Corintios 3:3. Dice, siendo manifiesto, 2 Corintios 3:3, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Todas las personas se dan cuenta si nosotros actuamos de acuerdo a lo que predicamos. La gente se da cuenta si actuamos de acuerdo a cómo está el Evangelio. Decimos ser cristianos, pero quizás no estamos actuando como nos lo manda la palabra del Señor. Somos cartas que todas las personas pueden leer. Y cuando, amados, cuando le decimos a una persona, te perdono, ¿saben nosotros qué estamos haciendo? En este caso, Filemón le está diciendo a Onésimo, te hago una promesa de que voy a olvidar el agravio que tú me hiciste. Eso es decir, yo te perdono. Eso es decir, yo te perdono. Una promesa. Cuando Dios nos perdona, Él borra de su mente nuestros pecados. Él no sigue recordando nuestras fallas, amados. Pregunta, ¿por qué nosotros la recordamos? ¿Por qué nosotros la traemos a memoria y luego estamos señalando? Luego le estamos diciendo a la persona que no, es que usted me hizo, es que usted me hace sentir así, es que se acuerdan del agravio que le hicieron el siglo pasado. Cuando el Señor nos perdonó y dijo que Él olvidaría todos nuestros pecados, y nos lo muestra en la palabra, Isaías 43:25, por favor me acompañan allí, ya vamos a terminar. Isaías 43:25. Dice el Señor, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Ese amén tiene que sonar más duro. Amén. Amén. Puesto que Dios hizo esto en nosotros, necesitamos hacer lo mismo con los demás. Amados, como hijos de Dios, como verdaderos cristianos, nosotros tenemos que vivir en paz, buscar la reconciliación y olvidar el agravio que se nos haya hecho. Porque si el Señor lo olvidó, ¿quiénes somos nosotros para andarlo recordando? Por el pasado no podemos hacer nada, pero por el presente y el futuro sí podemos hacer mucho en el Señor. Y lo que hizo el Señor de olvidar nuestros pecados es lo mismo que tenemos que hacer nosotros con los hermanos, especialmente con los que viven con nosotros.
Porque es que hay otra cosa que eso yo no lo puedo dejar pasar antes de que cierre la prédica. ¿Cómo es posible que yo viviendo con mi esposo, esto es un ejemplo, que yo viviendo con mi esposo en mi casa, me tire los platos con él y llegue a la iglesia y me pongan en la puerta, hermanito, ¿cómo está? Que el Señor le bendiga. Amada hermana, bien pueda siga. ¿Y usted por qué no trata a su esposo o a su esposita como usted trata al hermano? No, amado, es que así no puede ser. No puede ser. Yo tengo que tratar a mi hermano como yo trato a mi esposo, a mi hijo, a mi hija. Porque son hermanos en la fe. Puede ser muy mi esposo, puede ser muy el pastor, pero es mi hermano en la fe. Y tengo que amarlo como amo a cualquiera de ustedes, en la fe. Porque eso es la hermandad. Y eso es lo que trae el Señor Jesucristo a nosotros, a vivir en unidad. A vivir en la unidad de Cristo Jesús. Entonces el Señor nos dice en Colosenses 3:13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno de vosotros tuviere queja contra otro, de la misma manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Está claro, ¿cierto? Está claro. Y a eso le decimos amén, con un gran énfasis, y les voy a pedir el favor que nos pongamos.